Bueno, no ha parado de saludar gente porque hay que decir como una especie como dueño casa. Anfitrión, total, anfitrión. Total. Ha trabajado además intensamente en la preparación, en la invitación de todas las personas que están participando en este Investor Conference 2025. Klaus Kempfe, CIO de Credit Corp Capital Chile, está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Klaus. Feliz Cata, Pato. La verdad, el evento está increíble, la gente ha tenido una súper buena recepción. Nosotros soñábamos esto hace un año cuando decidimos mover este Investor Conference que usualmente se hace en Perú a Chile, porque Credit Corp quería poner el tamaño que tiene en Chile y de verdad reflejar todas las cosas que estamos haciendo, ya no solamente en Perú, sino que también en Chile y más adelante tal vez en otros países adicionalmente. Así que esta conferencia usualmente reúne inversionistas con emisores. Un montón de compañías, llevamos más de 12 años haciendo esto y la verdad lo hemos hecho principalmente en Perú y hoy día queríamos hacerlo acá y estamos felices de la recepción que ha tenido. Bueno, esa parte se va a mantener. Yo vi que había una sala de reuniones 1 a 1 con varios emisores, vi a algunas constructores, qué sé yo. Me imagino que los analistas van a tener la oportunidad de conversar con las empresas sobre sus proyecciones, sus números y todo eso. Pero además hay varios temas súper interesantes, Klaus, plenarios. Hay un tema de inteligencia artificial, hay un tema de fondos alternativos, hay temas de inversiones más específicas, digamos, tanto en Estados Unidos como en América Latina. ¿Qué preguntas quieren contestar ustedes hoy día en esta conferencia? Oye, una buena pregunta, Pato. La verdad, de alguna forma lo que nosotros queríamos hoy día era poner los diferentes temas que están calientes para los inversionistas en un formato que puedan tener acá a los líderes mundiales que están hablando de este tema, pero en Chile. O sea, no tener que viajar o tener que pegarse un pique de una semana para poder aprender una cosa. Trajimos y queríamos en un día traer los grandes tópicos de inversiones que están pasando y que van a reordenar el mundo en los diferentes tiempos. Estamos partiendo primero con el tema de pensiones. De hecho, en este mismo momento está llena la sala hablando de la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque no se puede entender las inversiones en los próximos 10 años en Chile sin entender qué es lo que va a pasar en la reforma de pensiones. Totalmente. Y tenemos un panel de lujo, porque de alguna forma no queremos hablar solo nosotros. Y dijimos, oye, ¿por qué no traemos otras personas de otros países que estén pasando por reformas de pensiones, que estén un poco más adelantados, un poco en otras etapas? Así que tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Perú, tenemos personas de Chile, de los mismos fondos de pensiones, moderado por la Paulina, que es un seca, ¿cierto? Sí. La Paulina fue mi primera jefa en Credit Corp. ¿En serio? La Paulina Sigi. Y la verdad, estamos felices de poder tener ese primer contexto de lo que va a venir pasando, pero después, obviamente, tampoco uno puede entender los próximos 10 años de inversiones sin entender qué es lo que va a pasar con inteligencia artificial. Total. Porque probablemente va a cambiar todo. Va a cambiar todo desde en qué vamos a invertir, porque tal vez una empresa que antes era exitosa, hoy día ya su modelo de negocio no tiene tanto sentido, pero también cómo vamos a tomar decisiones de inversión. O sea, cómo estos analistas autónomos, ¿cierto?, van a estar tomando decisiones. Y otra pregunta que queríamos contestar es qué oportunidades hay de inversión y, al mismo tiempo, cómo se ha hecho este crecimiento de empresas en Latinoamérica. Yo creo que uno de los paneles que nos tiene súper contentos es un panel que empieza después del almuerzo, en donde queríamos un poco honrar y al mismo tiempo resaltar a grandes empresarios que han logrado hacer grandes cosas en Latinoamérica, porque a veces en Latinoamérica es un poco más difícil, tenemos más volatilidad y efectivamente tener a Ignacio Cueto, a Said y todo esto moderado por Sebastián Piñera, hijo, ¿cierto?, Morel. Efectivamente es un orgullo para nosotros tener un panel de primer nivel hablando de cómo hacer empresa, porque Chile tiene que dejar de quedarse solo en las pymes. Efectivamente las pymes son un aporte, generan mucho empleo, pero para poder salir y tener empresas que compitan en el mundo, en un mundo más globalizado, en un mundo más internacional, necesitamos grandes empresarios que se lo pongan la mochila y saquen adelante sus compañías. Totalmente. ¿Klaus ha cambiado la visión de Chile en el último tiempo? Yo creo que sí. No solo por el contexto político. Para bien, porque, suponemos. Sí, por supuesto. La verdad, tenemos hay otro panel también. La verdad, tenemos muchos paneles interesantes. Hay un panel que tiene que ver con las encuestas y cómo vienen las elecciones a fin de año. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Yo creo que hay una encuesta que hace Alberto Mayol, que también va a estar como panelista más tarde, que muestra
cómo ha evolucionado, ¿cierto?, la confianza en el modelo que tiene Chile, y tuvimos un periodo en donde no sabíamos si el modelo que teníamos era el que queríamos. Y hoy día las encuestas muestran que sí, hay mucha más gente que está confiada en que este es el modelo correcto, y eso hace que haya menos ruido y permita crecer. Cuando uno empieza a ver la inversión potencial que hay hacia adelante, efectivamente hay un montón de inversión potencial. Y no sé, por lo menos las encuestas apuntan a que vamos a tener un mejor encauce de crecimiento hacia adelante. Algo percibe el mercado también sobre eso, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, lo conversábamos la otra vez, creo que estuve con ustedes en marzo hablando de Lipsa, y yo les dije, yo creo que Lipsa va a ser la mejor bolsa del mundo este año. No sé si es la mejor hasta ahora, pero está pegando en el palo. 40% en dólares. Claro, o sea, lo que pasa es que ha habido otras que también les ha ido súper bien, pero la verdad es increíble. Y pensando en Chile y pensando en cómo hacer crecer Chile, teníamos este desafío de decir, ¿a quién traemos que nos ayude a tener una mirada positiva y un poco distinta de cómo crecen los países? Cómo se sale a lo mejor de estas incertidumbres que tenemos, y decidimos traer a Paul Romer, o sea, un premio Nobel increíble. Premio Nobel de Economía 2018, PhD de la Universidad de Chicago, obvio. Oye, y sí, pues que él destinó todo su estudio y se ganó el premio Nobel por explicar cómo crecían los países, ¿verdad? ¿Y qué pregunta le harías? No te va a tocar a ti moderar esa, pero ¿qué pregunta le harías tú a Paul Romer? Ya tenemos más o menos las preguntas preparadas, estas cosas está todo cocinado. Está todo, no cocinado, pero las preguntas obviamente ya están un poco pensadas, ¿cierto? Y de alguna forma la pregunta que yo le haría es, en su experiencia y mirándonos de afuera, ¿qué virtudes tiene Chile que de repente nosotros desde adentro no vemos? Yo creo que muchas veces uno está con el ruido, con todo lo que está pasando en el día a día, y uno no logra tomar distancia. Muchas veces cuando viene alguien de afuera, logra tomar cierta distancia y te dice, oye, ustedes tienen esto, que deberían poder, si lo ponen en conjunto, explotar y que crezca. Yo creo que esa pregunta es una de las preguntas claves que Paul Romer nos puede ayudar a contestar. Sí. Oye, ¿y qué preguntan los inversionistas por estos días? Hablábamos del tema de las elecciones, de cómo ha cambiado la visión justamente de Chile, pero tenemos un IPSA en 9.000 puntos. Hacia adelante, obviamente, hay que seguir proyectando la estrategia de inversión. La verdad, el IPSA en 9.000 puntos es un desafío, porque ya no está tan barato como estaba. Así es. Pero si es que uno ve el interés que estamos viendo hoy día en el evento, en todas las inversiones, y en todos los paneles y en cada reunión one-on-one, uno está empezando a ver cómo de nuevo hay interés por invertir en las compañías, en cada una de las compañías. No solo pensar en Chile, porque cuando uno piensa en Chile, de repente uno se mezcla con cosas, pero cuando uno empieza a ver compañía a compañía, una a una, en realidad están entregando buenos resultados. Yo creo que esto va a seguir creciendo, y los inversionistas están preguntando de si esto puede seguir hacia adelante o no. Yo creo que es un desafío grande, y yo creo que sí hay espacio, tanto por el crecimiento de utilidades que está acelerando, como con los múltiplos, que la verdad habían estado muy deprimidos, porque como no había crecimiento era difícil pagar múltiplos adicionales. Ya, pero si uno pudiera dividir las razones de por qué subió el IPSA, quizás uno podría pensar que la mayor parte se explica por una recuperación. Estaba en valorizaciones muy bajas, había rentado poco en el pasado y se pegó un catch-up, ¿verdad? Ahora, hacia adelante, hay buenas perspectivas de crecimiento, no solo de recuperación, sino que de crecimiento de las compañías que están en el IPSA. Es una buena pregunta, Pato, porque cuando uno ve estos rallies rápidos, uno siempre dice, bueno, estos rallies tienen que ver con un reajuste del múltiplo. Pero la verdad, las compañías han venido creciendo súper sólido ya durante este 2025, no hay que esperar al 2026. Una de las razones por las que nosotros en marzo esperábamos que el IPSA fuera la mejor bolsa del mundo era principalmente porque veíamos crecimiento de utilidades de 18%, y las compañías nos han venido sorprendiendo. Entonces, no nos extrañaría que terminemos el año con crecimiento de utilidades en el rango del 20-25%, y eso efectivamente hace que una subida del 40%, no sea tan loca, y que lo que tuvo de descompresión de múltiplos, ¿cierto?, haya sido un tercio de la subida, no haya sido el 80% de la subida. Lo que queda hacia adelante, efectivamente, si se dan buenas perspectivas hacia adelante, es que esto pueda seguir un año más sin problema. Bueno, este es un evento de alcance regional. Estamos hoy día con Klaus Kempfe a propósito de lo que están realizando acá en el Investor Conference de Credit Corp Capital.
y Klaus, de hecho, es el CIO de Credit Corp Capital Chile. Y quería preguntarte respecto de la mirada regional, de cómo está el vecindario en el fondo, a propósito de lo que pasó ayer, por ejemplo, con Milei en Estados Unidos, con el eventual cambio de gobierno que también vamos a tener, y quizás también de color político el próximo año acá en Chile, y lo que está pasando con nuestros otros vecinos, Perú. La verdad, si uno ve, la economía peruana y la economía colombiana están creciendo bastante. O sea, la demanda interna, la inversión está acelerando. Estamos viendo economías que se están reactivando de manera importante. Adicional a eso, nosotros tenemos elecciones este año, en Perú y en Colombia hay elecciones el próximo año, también va a haber algo de incertidumbre. Esto no es imposible que no haya incertidumbre, pero cuando uno mira a largo plazo y uno piensa los próximos 10 años, yo creo que Latinoamérica, la región andina, está súper bien posicionada para aprovechar el crecimiento de China, para tener una buena relación con Estados Unidos. Creo que en este mundo multipolar al que estamos yendo de alguna forma, Latinoamérica está súper bien posicionada. Yo creo que tenemos una oportunidad como no la habíamos tenido en los últimos 20 años. ¿Por qué crees que está tan bien posicionada? ¿Porque poseemos commodities que casi nadie más tiene? ¿O por otras? ¿O otras razones? Bueno, los commodities es como la forma inicial de acercamiento y efectivamente es nuestra principal exportación hacia Estados Unidos, hacia China, pero yo creo que también estamos súper bien posicionados porque va a haber un reordenamiento de las cadenas productivas en el mundo. Nosotros en Chile tenemos ciertas capacidades. Si logramos bajar el costo de la energía, que ya lo hemos venido haciendo, vamos a poder tener a lo mejor algo de reactivación industrial. Podemos ver en Perú, en Colombia, que tienen una cantidad de gente capacitada para poder entregar aporte a las cadenas de suministro de Estados Unidos importante. En Estados Unidos quieren desanclarse de toda la cadena de suministro asiática y probablemente esa cadena de suministro no la puedan ir consiguiendo en otro lugar que no sea en Latinoamérica. Eso no está listo, no es que digamos no, pero es que estamos a años de distancia de las cadenas que tienen en China, ¿cierto? Pero efectivamente nosotros vemos que puede haber un periodo de 10 a 20 años en donde este mundo multipolar necesite ir creando cadenas productivas en diferentes regiones y Latinoamérica está súper bien posicionada para eso. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que se avisoran en el horizonte? Tenemos guerra arancelaria, bueno, que ya está un poco en pausa, pero situaciones bélicas, conflictos geopolíticos, tensiones diplomáticas en muchos puntos hoy día calientes en el mundo. Sí, justo me toca moderar un panel con Ramu, que es un experto internacional de estrategia, y estuvimos conversando la semana pasada, y él me decía, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a un mundo en donde va a haber más tensión, donde la guerra va a estar más cerca de lo que habíamos estado acostumbrados. No es una buena noticia. La inteligencia artificial es brillante por un lado, pero por otro lado también plantea un riesgo, cómo nos adaptamos. Todos estos periodos de adaptación rápida son periodos de alto riesgo, en el sentido de que si no se manejan bien pueden tener conflictos sociales, conflictos políticos, y siempre hay ganadores y perdedores. Y como nos enseñaban en la Escuela de Economía, los proyectos buenos no necesariamente son los que no hay perdedores, son los que nos podemos hacer cargo de las personas que a lo mejor no necesariamente están ganando en esa pasada y apoyarlos para que puedan ser parte de esta nueva revolución. Y la inteligencia artificial tiene mucho de eso, porque si ya la digitalización de alguna forma generó una pequeña barrera para algunas personas, la inteligencia artificial genera otra barrera, pero es como pensar hoy día no usar Excel. Hoy día uno no se imagina el Excel, pero cuando apareció el Excel había mucha gente que pensaba que se iba a quedar sin trabajo. Hoy día hay más trabajo gracias a que hay Excel. Entonces, es lo mismo que va a pasar con la inteligencia artificial. Vamos a ser mucho más productivos, vamos a poder tener más apoyo, pero vamos a tener que repensarlo. Y eso es un riesgo que de repente no es tan fácil de entender. Klaus, que me parece súper interesante todo lo que pensar el futuro, me encanta. Pero también me gusta concentrarme en el presente. Entonces, que te quería preguntar bien concretamente, tomando en consideración las oportunidades y los riesgos en la región, ¿cómo se gana plata acá? Y te lo pregunto porque en el pasado se habían dado oportunidades que uno miraba y se veían atractivos los países, pero esa plata se ganó por la renta fija, no por las acciones. Porque, por ejemplo, Brasil tiene tasas muy altas, entonces hace poco interesante para un inversionista brasilero dejar de ganarse la renta fija del 14-15% para tomar un riesgo en acciones. ¿Dónde se gana plata en América Latina este año, digamos ya 2026? ¿Más en acciones o más en renta fija? Yo hoy día
en términos de riesgo-retorno, estoy prefiriendo la renta fija latinoamericana. O sea, la renta variable tiene un upside potencial importante, igual como la tiene el IPSA. La vemos en Perú, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, lo vemos en México. Todavía hay valorizaciones súper atractivas, compañías que están generando crecimiento de utilidades, pero sí tienden a tener un poco más de volatilidad. Entonces son inversiones de más largo plazo. O sea, yo diría que si uno dice a 5 años plazo, yo creo que la renta variable latinoamericana es una súper buena oportunidad, pero alguien que quiere construir su portafolio, ir saliendo de un money market, diversificar, tener un poco de dólares, hoy día lo que estamos viendo es mucho interés por bonos corporativos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque te entregan un devengo constante. Nosotros no estamos esperando que las tasas bajen más. La Fed ya bajó tasa, puede que baje un poco más la tasa, pero las tasas medianas y largas no van a bajar. Tenemos que acostumbrarnos a un mundo de tasas más altas. Ese mundo de tasas más altas es un mundo que entrega a los inversionistas una mejor rentabilidad por invertir en renta fija, porque las tasas están más altas, obviamente, suena obvio. Adicional a eso, hay un spread en Latinoamérica que está sobreestimado. Una empresa high yield más apalancada, más endeudada en Estados Unidos, tiene más o menos 3,5 veces deuda, mientras que una empresa con la misma clasificación de riesgo en Latinoamérica tiene 1,6 veces deuda, implícitamente tiene la mitad del riesgo, pero entrega el doble del spread que es lo que entrega una compañía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica a veces no ha sido tan penetrado por los inversionistas internacionales, pero dado que estamos acá y que conocemos el mercado, efectivamente nosotros podemos separar las buenas compañías de las compañías que no son tan buenas y entregar retornos que entregan un spread de hasta 380, 400 puntos básicos, que es el doble que lo que se puede conseguir en Estados Unidos hoy día. Y eso empieza de a poco a generar esa rentabilidad que construye un patrimonio de largo plazo. Klaus Kempfe, muchas gracias por haber estado acá y en realidad por permitirnos a nosotros también poder hacer esta transmisión. Hoy día les puedo decir que estoy feliz de tenerlos con nosotros. El verdadero dueño de casa. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. Nos vemos, gracias.